La palabra de Dios en Juan capítulo 10. Evangelio de Juan capítulo 10. Y no sé si se han dado cuenta, pero estamos hablando de el yo soy. En el Evangelio de Juan se menciona 7 veces yo soy. Jesús mostrando que Él es Dios. Y hemos revisado ya 2. Y el día de hoy vamos a revisar otros 2 yo soy de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 10, y vamos a leer del verso 1 hasta el 14. ¿Me ayudan? Si me trabo, me corrigen. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, él es el pastor de las ovejas es. Verso 3. A este abre el portón, y las ovejas oyen su voz. A su voz sus ovejas llaman por nombre y las sacan. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen ¿qué? Su voz. Mas el extraño no seguirá, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús para que ellos no entendieran lo que era lo que les decía. En el verso 7 vuelve a hablar Jesús a decirles: de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que en mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Lean conmigo el 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y el que está a un lado: sigamos al pastor. Sigamos al pastor. Puedes tomar tu lugar. Meditando en esta palabra y en estos días que estuve revisando, entré a Facebook. Pecado. Y vi una de las historias de hace 5 años, donde estaba teniendo junta con líderes, y me di cuenta que hace 5 años empecé como pastor de la congregación. Primero pastor asociado, y después Dios tuvo misericordia de mí, me mandó a mi esposa, y ya junto con mi esposa pastoreamos la congregación. Junto con ella llevo 4 años. Pero hubo unas frases constantes en aquel tiempo, y hace poco las volví a oír, y honestamente como un hombre removieron mi ser. ¿Qué eran esas palabras? El pastor Roberto es muy mal pastor. El pastor Roberto ni tiene amor por las almas.
lo pusieron, pero ni es pastor. Y honestamente esas palabras cuando llegaron a mis oídos, créame, me salió lo pentecostés. Señor, que caiga fuego y los queme. Porque empecé con coraje al escuchar esas frases. Señor, castígalos. Así como Eliseo mandó osos, manda osos o bulldogs o no sé qué. Porque uno habla del sentimiento, del coraje. Y después de hablar del coraje, empezó a ver la justificación. No, es que no ven esto, es que nada más ven lo que les conviene, es que nada más es esto y esto, pero no ven esto y esto y esto. ¿Y qué estaba haciendo? Justificándome. Y después empezó una angustia y una tristeza. No soy digno, no soy buen pastor. Y empecé a reclamarme y a decirme: no soy buen pastor. Pero bendito Dios me mostró un principio, y es el que les quiero mostrar el día de hoy, porque ese principio me ayudó a soltar toda carga que no era necesaria y amar como Él ama, porque es lo que Él quiere que yo haga. Ahora, en mi justificación yo decía: es que conocen otros tipos de pastor, porque están los pastor todoterreno. El pastor de se me acabó el gas, el pastor va y le compra gas. El pastor Uber ocupa un ride y deja todo por ir a ayudar y llevarlo de Uber. O necesito comida, ahí voy a cocinarle. ¿Por qué? Porque por muchos años la cultura cristiana así fue. El pastor fue un todólogo, o me atrevo a decir, en algunas congregaciones aún hay pastores todólogos que se echan la carga completa, y al echarse la carga completa pueden caer en un error de ponerse una figura mesiánica. Y cuando hablamos de una figura mesiánica, es que el pastor es el bueno, y como es tan bueno ese pastor, merece completa lealtad. Y en la cultura que vivimos en las iglesias cristianas, a veces se demanda extrema lealtad al hombre, y todo lo que dice el hombre no se puede cuestionar. No sé si a usted le tocó ese tipo de iglesias, a mí me tocó ver ese tipo de iglesias. Lo que decía el pastor, eso era infalible, y el único infalible, ¿quién es? Dios. Aquel que quiere ser sobre todos se está poniendo en esta figura mesiánica. El único que puede estar por encima de todos, ¿quién es? Jesucristo. Él es el que merece toda la gloria. Y tal vez como líderes podríamos llegar a esta postura, y como el hombre se esfuerza, el hombre está haciendo todo, pareciera como un chantaje emocional donde dice: es que el hombre es tan bueno que merece. Mírenlo más, cansado y vino a predicar. Mírenlo más, está ya en las últimas y sigue predicando. Mírenlo más, sin dinero y predica. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Aquel que va y predica, siervo inútil es, porque está haciendo solamente lo que se le pidió. Porque el Señor nunca prometió oro. No nos ha prometido salud perfecta toda nuestra vida. No nos ha dicho que no íbamos a tener angustias y aflicciones. Por eso nosotros, aunque estamos enfermos o tenemos alguna situación, venimos y lo damos todo. ¿Pero por qué? ¿Porque somos buenos? No, porque Él merece la gloria. Y así nos ponemos como mártires, podríamos llegar a este punto del chantaje que tenemos que tener cuidado. Tendríamos que ver
cuál es la verdadera postura del buen pastor. Y la acabamos de leer en Juan capítulo 10, pero Juan capítulo 10 no inicia en esto, sino que desde el verso capítulo 9, donde un hombre ciego de nacimiento, recibe sanidad por Jesús, le pone tierra en sus ojos, ve y lávate el Siloé, y cuando él va y se lava, recupera, bueno, más bien no recupera la vista, nunca había tenido vista, puede ver. Y ya se cuestionaban, ¿es que era un pecado de sus padres o de él? No, él fue sano, y dice Jesús que es para la gloria del Padre. Este era el momento preciso de que estuviera ciego ese hombre desde nacimiento para que vieran el poder de Dios. Era para que el Padre fuera exaltado. Pero hubo unos hombres, líderes de las sinagogas, que empezaron a condenar todo lo que hacía Jesús. Empezaron a decir que hasta por mismos demonios hacía milagros. Y empezaron a decir que lo que hacía Jesús, o que Jesús no provenía de Dios. Y empiezan a atacar a Jesús, y por eso Jesús les dice estas palabras en el capítulo 9, del 35 al 41. Oyó Jesús que le habían expulsado de las sinagogas, y llamándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y dijo: ¿Quién es, Señor, para que pueda creer en él? 37. Le dijo Jesús: pues lo has visto, y él habla contigo. Y dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír, les dijo: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fueran ciegos, no tendréis pecado. Mas ahora, porque decís: vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué es lo que está pasando? Los que estaban criticando a Jesús tenían conocimiento de la palabra, tenían conocimiento de la ley, tenían conocimiento de la profecía, pero aún cuando estaba el mismo Mesías cumpliendo la profecía, lo negaban, lo rechazaban y lo criticaban. Y aunque no entiendan, sí les dijo ciegos. Eran ciegos guiando a ciegos. Pero su ceguera no era algo físico, sino su ceguera algo espiritual. ¿Por qué? Porque vivían velados pensando que el sacrificio que hacían ellos era el efectivo. El sacrificio que hacían los hombres era el bueno. Ellos llevaban su sacrificio y sus ofrendas para cumplir, y pensaban que por sus sacrificios y ofrendas iban a ser salvos. Y cuando el Señor Jesús nos confronta que no es por sacrificios, que no es por sus ofrendas, sino por misericordia y amor, y por amor a Dios es que son salvos, ellos se sintieron ofendidos porque todo lo que estaban haciendo era en vano. Cualquier líder, pastor, que haga las cosas sin el propósito central que es Jesucristo, las está haciendo en vano. No tiene sentido que hagas las cosas si Cristo no es el centro. Él merece la gloria, y cada acción es por agradecimiento de que Él nos salvó. Pero en la soberbia de los líderes vivían altivos, pensando que por sus hechos eran salvos. Y Jesús los confronta: espérate, dice, solamente hay una puerta. Si tú vas a un corral y ves dónde se depositan las ovejas, solamente hay una puerta. Si te brincas, sí, puedes brincarte, pero al brincarte ¿puedes sacar todas las ovejas? No, porque la puerta no está abierta. En los que se brincan
Y los que se meten por atrás son nada más los traviesos que están alborotando todas las ovejas y tal vez se quieren llevar una o dos. Son ladrones, pero no pueden llevárselas todas. ¿Por qué? Porque no tienen las llaves de la puerta donde pueden abrir y pueden salir todas las ovejas. Solamente hay una puerta. ¿Y esa puerta quién es? Jesucristo. Jesucristo es el único que nos puede salvar. Jesucristo es el único que nos puede dar la vida eterna. Solamente a través de Él es que nosotros podemos vivir la eternidad. Solamente a través de Jesucristo. Es por eso que Él merece toda la gloria. Porque nosotros no lo merecemos. Pero Él, siendo la puerta, Él abrió la puerta para que todo aquel que creyera que Él era la puerta pudiera ser salvo. Todo aquel que cree en Jesucristo reconoce que es la única entrada al cielo. A veces nos afanamos o a veces nos burlamos. Ay, en aquella religión tienen tantas estatuas. Ay, la estatua es la que cree que les escucha y no los escucha. Y nosotros no tenemos estatuas, pero muchas veces ponemos por encima a los hombres o a nosotros mismos, y eso se convierten en ídolos. Pero cualquiera otro que pongas encima de Dios no es Dios y no te va a poder dar la salvación. El único que da la salvación es Jesucristo. Así que si están esperanzados en mí, perdón, yo no soy la salvación. Yo no tengo la verdad. La verdad es Jesucristo, que Él me ha dado la salvación. Y es por eso que ya conozco la verdad. Y la verdad es Cristo. Y solamente creyendo en Él es que yo puedo ser salvo. Por eso es que mi esperanza no está en los hombres. Vamos a hacer tal actividad. Tales pueden y tales no. Voy a llorar porque los tales no pueden. No, la actividad, ¿por qué se tiene que realizar? Porque es para Cristo. Porque lo que hacemos lo hacemos para Él. Y esa es nuestra actitud y nuestro conocimiento, que Él, siendo la puerta, solamente a través de Él podemos ser libres en verdad. Solamente a través de Él podemos ser libres. Así lo dice del 1 al 6, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. Conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que les decía. ¿Por qué no entendieron lo que les decía? Porque esta palabra solamente es dada por el entendimiento del Espíritu Santo. Solamente a través del Espíritu Santo es que nosotros podemos comprender, y ahí tenemos que entender que le estaba hablando justamente a los judíos. A los judíos le dicen, ya otros vinieron a querer guiar mi pueblo, pero esos no eran pastores. O si eran pastores, eran solo asalariados. Vamos a leer del 7 al 12. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo aquel que antes de mí
vinieron, ladrones son y salteadores, no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que entra por mí entra y será salvo, y entrará y saltará y hallará los pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido a que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y voy a terminar con el 11 de esta parte que dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor da su vida por las ovejas. Aquí nos habla de que hay unos que vienen antes de él, pero estos no eran buenos pastores, solamente eran asalariados, y le estaban dando indicación todos los antiguos líderes que les enseñaron religión, que les enseñaron una forma de hacer las cosas, pero no les enseñaron a estar conectados con Dios. De hecho, de estos mismos habla en Ezequiel. Vamos a Ezequiel. Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel, capítulo 1 al 7. Vamos a leer primero. Ezequiel, no del capítulo, ¿verdad? Ezequiel, capítulo 34, perdón. 34. Del 1 al 7. Ezequiel 34, del 1 al 7. Y dice la palabra de Dios. ¿Estamos ahí para que me pueda corregir? Amén. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, no apacientan a los pastores, a los rebaños. Comen la grosura y os visten de lana, la engordada y degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis la débil, ni curasteis la enferma, no vendasteis a la pierniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y todos los collados en alto, y toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscara, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Y ahorita viene la palabra de Jehová, pero empieza a describir literalmente al pastor Roberto. Perdón. No, ¿verdad? Si nosotros alegorizamos, decimos que estos son los pastores de hoy en día. Si nosotros nos vamos a la alegoría, decimos: esta es la descripción de los pastores de estas generaciones. Ahora, porque lo están viendo de una manera simbólica y la están llevando a los líderes. ¿Habla de los líderes de ese tiempo? Sí. Habla de los líderes de ese tiempo. ¿Por qué? Porque el único que podía entrar a la presencia del Señor, ¿quién era? El sumo sacerdote. Y después de que el sumo sacerdote entraba, venía palabra de Dios a través del sumo sacerdote. No, a través del profeta. Y el profeta es el que traía mensaje de Dios. Y muchas veces el mensaje de Dios pues no gusta tanto, ¿verdad? La carne. No, esa parte no me gustó tanto. Y constantemente el pueblo, cuando eran
predicados por los profetas, no escuchaban y se iban con los profetas que les hablaban dulce al oído. Y estos que tenían el título de sacerdotes y los que tenían el título de profetas que seguían en ese entonces, ¿cuál era el problema con ellos? No guiaban al pueblo a la presencia de Dios. Los profetas asalariados les decían palabras bonitas para que el pueblo tuviera confianza. Tú eres un campeón. Tú vas a vencer a todos. Es que tú vas a tener éxito en la vida. Y empezaban a decir, si vas a la guerra, vas a ganar, porque Dios ya está con nosotros. ¿Y qué pasaba? Iban a la guerra y perdían, porque el profeta solamente les declaraba lo que el pueblo quería escuchar y no necesariamente era la voz de Dios. Y el profeta hablaba bonito porque si tenía audiencia, ¿qué iba a tener? Dinero. Iban a tener ofrendas. Si van con el profeta que les habla bonito, pues le tienen que llevar una ofrenda. Y si les gusta lo que dicen, pues le van a dar la ofrenda. Digo, eso es lo que pasaba en la antigüedad. Actualmente no pasa, ¿verdad? Pero a eso le hacía entender al pueblo, todos aquellos que son sacerdotes y profetas asalariados no llevan al pueblo a Dios. No tienen una comunión el pueblo con Dios. Y por más que el Dios les habla a los profetas, el pueblo no quería escuchar a los profetas de Dios. Así pasaba en ese entonces. Y es por eso a esos asalariados les tiene una palabra Dios. ¿Qué dice esa palabra? Vamos a leer desde el 8 hasta el 11. Vivo yo, ha dicho Jehová de los ejércitos, Jehová Señor, por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Verso 9, por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de sus manos, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán a sí mismos. Yo pues libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida, porque así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Aquí está hablando de Jesucristo. Aquí no está hablando de los nuevos pastores. Está hablando de esos líderes que querían enriquecerse y les dice, a ustedes los voy a quitar. Y todo aquel que vivía de esto ya no va a vivir de esto. Los quitaré de mi presencia, pero las ovejas no quedarán perdidas. Hay una esperanza para las ovejas. ¿Cuáles son esas ovejas? Que el mismo Señor vendrá y apacentará a las ovejas. No lo digo yo, lo dice la palabra. Sigamos leyendo. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de las ovejas, apacentará, así reconocerán mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidos el día nublado y de la oscuridad. Y yo los sacaré de los pueblos y los juntaré de las tierras y
y los traeré a su propia tierra y los apacentaré en los montes de Israel, por las ribieras, en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos los pastorearé, y en los montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Y mira lo que dice el 15: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré apriscos, dice ¿quién? Jehová el Señor. Esto es lo hermoso del nuevo pacto, porque los únicos que podían entrar ante la presencia de Dios era el sacerdote, pero el sacerdote había hecho un mal trabajo, era un salteador, era un ladrón. Y en el nuevo pacto dice: yo soy la puerta de las ovejas. Pero no solamente eso, dice: yo soy el pastor, yo los voy a pastorear. ¿Cómo? Voy a derramar mi sangre. De puerta de las ovejas a pastor, también pasó a ser cordero inmolado, que fue derramada su sangre en la cruz del Calvario. Y he aquí un nuevo pacto, que Él estará con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Y cómo es esto? ¿Vemos a Jesús aquí presente? Dijo: no, yo subo, pero os dejaré a ¿quién? Al Consolador, al Espíritu de verdad, al Espíritu que hará redarguir los corazones de aquellos que se han alejado. El buen pastor es Dios mismo. El Espíritu Santo es el que te atrajo a la presencia del Padre. El Espíritu Santo es el mismo que nos apacigua, es el mismo que nos alimenta, es el mismo que nos hace crecer y engordar. Es el Espíritu de Dios el que nos da vida, y si no lo tenemos a Él, estamos muertos. Por eso nosotros debemos de reconocer este nuevo pacto, que solamente a través de Jesús somos salvos. Y cuando reconocemos que es a través de Jesús, ¿qué desciende sobre nosotros? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que empieza a sanar nuestros corazones. Es el que cuando estamos sedientos nos lleva a tomar aguas de vida eterna, que es Jesucristo. El Espíritu Santo es el que nos alimenta a través de su palabra, el pan de vida. El Espíritu Santo es el que ha hecho el trabajo de que hoy la iglesia esté de pie y que tú y yo podamos exaltar a Dios. Es gracias al Espíritu Santo. Gracias a Él es que nosotros estamos aquí. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos redarguyó de pecado. Él fue el que nos mostró el camino para llegar a Jesucristo. Y Él es el que nos dio el convencimiento de que por nuestras fuerzas no podemos ser salvos. Gracias, Dios. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para alimentarnos de sus pastos verdes. Porque aquel que no tiene el Espíritu Santo lee esto con palabras sin sentido y sin entendimiento, pero el que tiene el Espíritu Santo les da vida y vida en abundancia. Es el Espíritu Santo el que nos pastorea hoy en la actualidad. Por eso es que cualquier hombre que se quiera poner sobre Dios, ¿qué es lo que pasa? Es desechado, porque tenemos un Dios celoso que nadie toma su lugar. El buen pastor es Jesucristo y debemos de seguir a Jesucristo nada más. Y dice: bueno, pues si es trabajo del Espíritu Santo, ¿usted qué hace allá arriba? Si ese es trabajo del Señor, entonces ¿por qué le decimos a usted pastor? Es que aquí está el principio bíblico que el Señor me mostró. Porque al momento en que yo quiero ser el pastor, yo quiero traer las ovejas, ¡árale!
vámonos, vente para acá. Y de la oreja, no rebelde, que es para acá. Y eso es a nuestras fuerzas. Pero el Señor me dice, tú no eres el buen pastor. Tú eres mi oveja. Tú eres mi oveja. Y todos sus líderes, tanto de Iglesia Tierra Fértil como de cualquier otra iglesia, el cargo que sea, tenemos que entender que somos ovejas. Somos ovejas y seguimos al buen pastor, pero nosotros como ovejas, aquí mismo Ezequiel sí habla de nosotros. Ezequiel sí habla de ti y de mí. ¿Qué es lo que dice Ezequiel? Sigamos leyendo. Yo buscaré a la perdida y haré que vuelva al redil. La descarriada, vendré la perniquebrada y la fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Y de repente ya no está hablando a los pastores, sino que en el 17 voltea a hablar a las ovejas. Dile al que está a un lado, te está hablando a ti. En el 17, Juan, dime, te está hablando a ti. Sí, me está hablando y también a ti, Juan. Nos habla a nosotros. ¿Y qué nos dice en el 17? Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrio. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos? Sino que también holláis con vuestros pies lo que es de vosotros pastos, de vuestros pastos, vuestro pasto queda, y beben las aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies las que quedan, y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben que con vuestros pies habéis enturbecido. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí, yo juzgaré entre las ovejas engordada y la flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acordasteis con vuestros cuernos, y encornasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. ¿Qué es lo que está diciendo? Que hay unas ovejas más gordas y unas ovejas más flacas. Muchos van a decir, el pastor es oveja gorda. Y la oveja negra, dice. Él va a juzgar a las ovejas que cuando está el pasto verde le dicen, tú no, tú no, tú no, esta es mi comida. Y termina de comer, y cuando termina de comer, destruye el pasto. Y luego, como está la oveja fuerte, va y toma agua. Y cuando está tomando agua y se acerca a la débil, y le dice la otra, tú no, tú no. Y cuando deja de tomar, ¿qué es lo que hace? La patalea, para que ya no sean aguas claras, sino que estén enturbadas y sucias. Y eso es lo que pasa con muchos de los líderes en la actualidad en las iglesias. Y tenemos que tener cuidado de que si estamos acercando o alejando a las ovejas. Porque todas las ovejas siguen al pastor, pero si hay una oveja gorda que empieza a empujar y a hablar mal de otra, ¿qué es lo que va a hacer el pastor? Va a venir y va a juzgar a la oveja. Todos aquí seremos juzgados. Y si no, es que yo soy una ovejita muy tierna.
Nomás estoy comiendo pasto y cuando viene el otro, ay, pongo el pie para que no venga aquí porque yo quiero comer solito. Pero yo soy buena oveja. Ay, pero ahí viene la oveja que medio huele mal, mejor me voy para acá. Todos los actos que hagamos serán juzgados por Jesucristo. Serán juzgados por el buen pastor. ¿Y por qué te digo que esto está hablando de nosotros? Bueno, si regresamos nosotros a Juan capítulo 10 y empezamos a leer desde el 12 hasta el 21. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque el asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Pero les digo algo, esas ovejas que está hablando siguen siendo Israel. La que yo he leído hasta el verso 14 siguen siendo Israel. Entonces nosotros no entramos. Sigamos leyendo. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo pongo mi vida por las ovejas. Y mira lo hermoso que dice. Ahí te hablan, dile que está al lado. Ahí te hablan. Verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de ir a traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño. ¿Y cuántos pastores? Un pastor. Habrá un pastor. ¿Cuál es ese pastor? ¿Los que son presidentes del concilio? No. ¿El que abrió las iglesias y es el dueño de los terrenos? No. ¿Quién es ese pastor? Jesucristo. Sobre la iglesia, ¿quién debe de gobernar? Jesucristo. Él es el pastor. Y las otras ovejas de otro redil somos tú y yo. Que habrá un pastor, Señor Jesucristo, y Él nos apacentará. Sigamos leyendo. Verso 17. Por eso me aman, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este es el poder de Dios, que Él, siendo soberano, todopoderoso, Él estaba glorificado, decidió hacerse hombre. ¿Hacerse qué? Oveja. Se vino a ser un cordero. Y ese cordero no era moreno, no era la oveja negra, no era una oveja con manchas. Era una oveja perfecta, inmolada, sin mancha alguna. Y Él, como oveja, no abrió la voz para decir, no me hagan esto, sino porque nos ama de tal manera que Él caminó hacia esa cruz. Nos ama de tal manera que Él puso su vida. Nadie se la quitó. ¿Ustedes creen que no tenía el poder y la autoridad para mandar rayos y que murieran todos los romanos? ¿Usted cree que no tenía el poder y la autoridad para mandar fuego y que se quemaran los enemigos? ¿Usted cree que no pudo haber mandado al oso que tanto le pedía para que comiera? Claro que sí, tenía toda la potestad, pero ¿por qué no lo hizo? Por amor a ti. Por amor a mí. El buen pastor dio su vida, nadie se la quitó.
Pero ¿qué es lo hermoso y poderoso? Que Él mismo la tomó, porque Él tiene todo el poder y autoridad sobre la faz del universo. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es el buen pastor y nadie toma su lugar. Él merece toda la gloria y nosotros vivimos para Él. Y el que vive para Él escucha su voz. El que vive para Él sabe por dónde caminar. El que vive para Él, como ovejita, dice: síganme. Síganme. ¿Por qué? Porque la ovejita gordita sabe dónde es. No, porque va escuchando la voz del pastor. Y aquellas que empiezan débiles empiezan a seguir al pastor. ¿Y qué es lo que hace el pastor? Las lleva y las pone a comer y las engorda. ¿Para qué? ¿Para que ya se engordan y se queden a dormir? No, para guiar a más ovejas delgadas. Ese es nuestro trabajo como iglesia. Cuando vienes por esa puerta y eres nuevo, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos que llevarte a Jesús. ¿Y qué es lo que va a pasar? Jesús te va a guiar a pastos delicados, a pastos ricos. Y te va a dar de tomar. Y cuando tú empieces a comer y engordar, ¿qué es lo que va a pasar? Van a venir más ovejas flacas y tú les tienes que decir: vengan, acá está el buen pastor. Y cuando digo acá está el buen pastor, no es en el edificio, es al corazón del Padre. Debemos de guiar a las nuevas ovejas al corazón del Padre. Porque el Padre sabe de qué tenemos necesidad. El Padre sabe que vamos a pasar por angustia. El Padre sabe que vamos a pasar por cosas realmente difíciles. Pero ¿qué es lo que nos promete el Padre? Y quiero que el grupo de alabanza me acompañe. Y todos los demás tomemos nuestra Biblia y nos vamos a Salmos 23. Y cuando encuentres Salmos 23, ponte de pie. Y este es uno de los salmos más populares o el más conocido, pero no lo hemos comprendido. Porque nosotros, como ovejas, tenemos que ir al buen pastor, y el buen pastor es Jesucristo. El buen pastor es el Espíritu Santo. El buen pastor es Jehová de los ejércitos. Y el pastor viene y te apacenta. Y mira lo que te promete. Cuando tú lo conviertes tu Dios, puedes declarar esto con firmeza: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. ¿Por amor a qué? Amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mi presencia, de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso está diciendo el Señor. No vas a pasar por sombra de valle de muerte. Vas a tener angustiadores. Va a haber personas que te van a querer afligir, pero Él va a poner mesa delante de ti, y tus angustiadores van a ver cómo Jehová te cuida. Y cuando Él te cuida, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a traer, te va a traer, te va a traer, va a traer tu corazón y te va a llevar a la eternidad. Y ahí moraremos
hasta la eternidad.